Y por eso eres mainstream. ¿Por qué? Porque sigues exactamente las modas que marcan. Y ya está. Y por lo tanto, este contenido que has hecho es una bazofia infumable, incomible, que solo le puede gustar a gente que tiene el cerebro triturado. Bienvenidos a mi canal. Sí, he copiado la introducción parcialmente de mi canal secundario de literatura, que dejo por aquí cuál es, por si a alguien le interesa. Hoy vamos a reaccionar a un vídeo, me lo habéis pedido como 800 millones de veces, de Lethal Crisis, que es un youtuber que hace vídeos sobre viajes. Yo no lo conocía, a pesar de que es muy famoso, tiene mucho seguimiento, pero ha hecho un vídeo de Albania y de verdad me parece catastrófico. Diciendo que no hay cosas en Albania y sobre todo las cuestiones que están tan mal son precisamente por, muchas de ellas, por el proceso posterior a la revolución, bueno, a la contrarrevolución que hubo en Albania, y le echa la culpa de todo a los comunistas, como no podía ser de otra manera. Entonces vamos a ver qué hay de cierto y qué hay de demagogia barata para tener visitas, lo cual me parece, en este caso, verdaderamente patético y poco preparado, pero vamos a verlo. Esto es la introducción. La Segurimi era la policía del gobierno. Un código En pan tenebroso, sale ahí en una habitación oscura, la Segurimi, policía del gobierno. En todos los gobiernos hay policía. Bienvenido a la realidad. En España está la Brigada de Información, que es la heredera de la Brigada Político y Social, que es la que nos hace los montajes policiales a nosotros. Así que bienvenido a la realidad. No te hace falta irte a Albania para ver una policía política. La tienen todos los países del mundo. Muy bien, campeón. de venganza llamado Kanun. La venganza, sí. Precisamente el derecho de venganza es algo que se prohibió durante el gobierno de Enver Hoxha en Albania y prácticamente desapareció. Es verdad que en algunos sí hubo casos, etcétera, pero si comparas lo anterior o lo posterior con ese periodo, desde luego la disminución es bastante llamativa. Pero él hace la distinción, no, él hace demagogia barata. En este país existen niños que pasan su infancia encerrados en su vivienda. Sí, efectivamente. Es decir, ahora mismo Albania pues está en una situación muy complicada y efectivamente hay una inseguridad total, gobiernan las mafias, allí hacen lo que quieren y el país está destruido. Es verdad. ¿Esa situación existía antes del 85? No. ¿Lo dice él? No. Ahora vamos a ver a quién le echa la culpa de todo. En Albania anualmente hay más asesinatos por arma de fuego que en Estados Unidos. He descubierto para mi sorpresa en Albania. Y luego habla de los paisajes, son muy bonitos, muy bien. Vamos a ver ahora ciertos fragmentos que hemos señalado, ¿vale? Me encuentro en una ciudad llamada Tirana, en efecto, la capital de Albania. Durante la mitad del siglo XX en este país ha vivido una dictadura comunista completamente radical. No sé, es que de verdad, si tú dices dictadura comunista ya la gente va a entender que es radical. O sea, no hace falta que hagas una descripción mayor porque estás repitiéndote, como el ajo. Completamente terrorífica y abrumadora. Enver Hoxha es el nombre del dictador, del tirano. Digo, no hace falta más. Y el tío sigue diciendo cosas. Muy bien, sabe el nombre del dictador. Muy bien, campeón. Al mirar a Wikipedia. El tirano, que dictó las reglas desde el año 46 hasta el... ¿Ves? Este tío es un cuñado. No se da cuenta de los procesos que hubo ahí. Es decir, Hoxha no llegó mágicamente. El movimiento que luego terminaría conformando el PCA y luego el PTA era algo muy amplio. De hecho, hubo grandes disputas en su seno para ver precisamente qué visión, ¿no?, de lo que tenía que ser Albania triunfaba. Terminó siendo la de Hoxha. Pero decir que es desde el 40 y no sé cuántos, no saber nada de historia. Es decir, un cero de historia. Has mirado Wikipedia y gracias. El año 85 que murió, aunque la dictadura continuó hasta el año 91. En el 85, cuando muere Hoxha, precisamente se inicia ese proceso y lo que hacen es meterse dentro del bloque soviético, o sea, del bloque de influencia soviético, y se sumaron a Perestroika. O sea, iniciaron un proceso similar e independiente del anterior. Por lo tanto, es que de verdad lo que está diciendo y nada es lo mismo. Y la gente, ¡oh! ¡Qué vídeo! ¡Ha desmontado Albania! Leyendo Wikipedia, ha desmontado Albania, de verdad, y haciendo muchos gestos así, y boqueando. O sea, porque es lo que hace, no hace otra cosa. Albania era el país más aislado, el país más reprimido y a la vez... Claro, el país más reprimido. Cuando quieras, hazte un viaje a Irán y pon Lethal Crisis en Irán y me cuentas a ver cómo se vive allí. De hecho, vete a vivir 6 meses allí, pero no de turista, vete a vivir de verdad allí. A ver qué pasa. Bien, no hay más preguntas, señoría. Y he puesto un ejemplo al azar, podría poner 50.000 más. Porque a ver si va a resultar que Kosovo, que ha sido bueno, y sigue siendo totalmente dependiente, ha sido una colonia de Estados Unidos, es el paraíso de la democracia y Albania está en la ruina, ¿no? En la ruina están los dos, precisamente porque es que lo han literalmente destrozado y expoliado todo, cosa que antes del 85 no pasaba. El país más pobre, sin embargo, hacia afuera se vendía como el país más feliz del mundo. Es más, Enver Hoxha, este dictador, este tirano, hacía creer o vendía la película... Vendía la película, muy bien, tío. Mira,
Diréis, no va a seguir. Son dos, solo tengo uno. Y la mayoría los tengo en PDF, ¿eh? Mira, ves, es que no puedo ni coger y tirártelos porque se me van a caer. Esto es vender la película, ¿no? O sea, en plan como si saliera en un vídeo haciendo el imbécil, diciendo, tío, la película, les vendió la película. Esta es la película que te pegaba así en la cara. De verdad, no has leído nada, no tienes ni idea de Albania, no sabes cómo fue el proceso, no sabes ni cómo fue el propio régimen, ni su naturaleza, ni cómo cayó, ni los motivos, ni lo que ha sufrido el pueblo albanés. Le echas la culpa directamente a no sé qué, no sé cuánto. Eres un analfabeto. Que muchos libros. Y tengo la mayoría en PDF, o sea, que haceros una idea, la mayoría que no tengo aquí. Es un sello de Ember Hoxha. Sale muy apuesto y varonil. Con una cosa de un gato que me lo mandaron así, no sé por qué. Continuamos poniéndome en negro. La población local de que Albania era la envidia del mundo, que las grandes potencias, que Rusia, Estados Unidos, incluso China después, querían conquistarla. Ya, es que eso pasó. De hecho, es que hasta así, querían conquistarla, en plan, es mentira. Italia invadió Albania. La Alemania nazi invadió Albania. Tito tenía planes para invadir Albania. Los monarcofascistas, que era como los llamaba Hoxha, tenían planes para invadir Albania. Estados Unidos también. La Unión Soviética, cuando rompen con ellos, Khrushchev quería restablecer ahí la posición. Y luego, posteriormente, China, pues China no tenía la capacidad de invadirles territorialmente porque había cosas por el medio. Pero sí tenían intenciones de derrocar el régimen. Y es algo que es que hasta la CIA habla de ello. O sea, hasta la CIA admite eso y tú que eres un cuñado raro, te ríes de ello. Y del sufrimiento de un pueblo, de una resistencia heroica de un pueblo precisamente a esas invasiones. ¿Qué sabes tú de esto? Además de hacerte un viaje de cuñado, mirar Wikipedia y hacerte el guapo haciendo gestos raros. En el antiguo pasaporte español se decía claramente que había 3 lugares prohibidos en el mundo. El antiguo pasaporte español durante el franquismo, estás hablando. Y lo estás vendiendo como si fuera algo que habla mal de Albania. Vamos a ver. Es que me parece a mí que aquí hay una falta de conocimientos de historia importantes. El PTA, que era el partido que gobernaba en Albania, financió al grupo, aquí en España, que se llamaba el PCML, barra el FRAP, que son dos organizaciones distintas, pero una influía en la otra, que aquí por el franquismo estaban considerados como terroristas y que efectivamente hacían acciones armadas contra la dictadura. Entonces, si un país se dedica a financiar el movimiento revolucionario que quiere derrocar el régimen de ese país, en este caso una dictadura fascista, obviamente lo van a considerar como un país que no puedes visitar y que es lo peor y que pues todo lo que te puedas imaginar. Pero que este tío con pinta de hipster empiece a defender los argumentos del franquismo y que eso habla mal de Hoxha, yo creo que habla muy bien de él y muy mal de este personaje. 3 lugares a los que el acceso estaba completamente vetado, completamente prohibido. Estos países eran Corea del Norte, Mongolia Exterior y Albania. Como digo, un país con el acceso completamente restringido. De verdad que es que el que le ha hecho el guión es un tío muy especial también. De verdad, estás defendiendo la visión de Franco de dónde puede ir o no ir una persona. O sea, ¿tú te das cuenta del criterio que estamos hablando de que se podía viajar al Irán de Khomeini y no se podía viajar a Albania? ¿Te das cuenta lo estúpido que suena lo que estás diciendo? Pero vamos, a ti ya te digo yo que con esas pintas en el franquismo muy bien no hubieran pensado de ti tampoco, de mí tampoco, por supuesto. Pero de ti tampoco, entonces no entiendo parece que estás haciendo apología. Esta paranoia que vivía el dictador o la que hacía... Mira, ojalá vivas tú el 10% de la presión que ha vivido él. A ver qué te pasa. Mira, te explota la coleta. Y te explota. Creer a su población. Esta película de que querían ser invadidos por las grandes potencias. ¿Pero qué película? Que Albania fue invadida 2 veces antes de llegar ellos. Ellos llegan al poder precisamente luchando contra esa invasión militar. Y la Italia fascista de Mussolini invade Albania y luego lo hace la Alemania nazi cuando echan a los italianos, las guerrillas. ¿Qué dices? Cuando en la época de Tito, la gente marxista-leninista estaba en campos de concentración en Yugoslavia, en los primeros años. Y en Albania se reprimió a los titistas. Por supuesto que Yugoslavia quería hacer la gran Yugoslavia y quedarse con Albania. ¡Por supuesto! Paranoia, dice. Paranoia la que te has montado tú en el cacao ese que tienes por melón. Hizo construir hasta 175.000 búnkeres por todo el país. Muy bien, para cobijar a la población. Porque Albania no tenía la capacidad de estar haciendo la guerra de las galaxias como hacían otros mientras el pueblo se moría de hambre. Pues es más económico hacer búnkeres y además puedes cobijar a la población para que los bombardeos no los maten. Sobre todo en un país que empieza su defensa en gran parte en la lucha guerrillera partisana. Bueno, a todo esto, este vídeo, Pau me ha pedido por favor que lo haga de una manera constructiva para que la gente que me va a linchar por hacer este vídeo, porque tiene mucho seguimiento, no me lincha a mí, no vengan en masa a criminalizarnos, a ponernos a parir. Así que esta es mi crítica constructiva. Tendríais que ver las caras de Marina. Marina está así. ¡No! ¿Por qué hiciste eso?
Bueno, ahora sí, creo que estamos en un lugar completamente adecuado. Bueno, un lugar totalmente adecuado, que es una habitación con todo apagado y una lamparita pequeña haciendo así. Un lugar adecuado. ¿Un lugar adecuado para hacer qué? No quiero pensar lo que haces ahí. Más brutales de esta oscura época, de esta dictadura que se vivió. Esta oscura época. Es que, de verdad, eres del género tonto. O sea, un país que está gobernado por las mafias, totalmente dependiente, sin población joven porque emigran todos, que están en la inmundicia, que es el proceso de la consecuencia de la contrarrevolución que hubo, y antes en el 85 no pasaba absolutamente nada de esto, y de verdad me vas a hablar de épocas oscuras en vez de hablar de lo que está pasando ahora. O sea, me estás diciendo que vas a Albania a hacer un viaje para mostrar el país, y en vez de mostrar el país te dedicas a hacer esto, por favor, en una habitación oscura, melodramática. Mira, esto se llama el paradigma anticomunista, y tú no sabes ni lo que estás haciendo porque no te llega ni para eso. Pero esto es una tendencia y es una moda, igual que los lo queer y otras 40 cosas. Y por eso eres mainstream. ¿Por qué? Porque sigues exactamente las modas que marcan. Y ya está. Y por lo tanto, este contenido que has hecho es una bazofia infumable, incomible, que solo le puede gustar a gente que tiene el cerebro triturado. Y esto no es criticar a la gente, es decir, que no se lo tomen como un insulto, pero es que es la alienación en la que vivimos, que todos vivimos bajo esa presión. Pero es que este tío es la marca, vamos, literal. En Albania os quiero hablar de la Segurimi, era la policía del gobierno, era el equivalente de la brutal KGB. Sí, y era el equivalente de la brigada de información de aquí o la brigada político-social, lo que hay en todos los países. Pero como tú no haces nada, pues jamás vas ni a conocerlos. Pero créeme, a mí que se me han presentado en mi casa varias veces, te puedo asegurar que no son unos señores simpáticos. Es lo que tiene la policía política. Y pone una pistola con un libro, mira, de verdad, de verdad. ¡Oh! ¡Qué rabia me da este hombre! Y Pau dice que le haga una esa constructiva. ¿Pero qué constructiva, por favor? Me hierve la sangre. En Albania, la Segurimi era la entidad del organismo que mantenía completamente reprimida, completamente vigilada a la población. Sí, lo que es, bueno, a la población, dicen, a los contrarrevolucionarios. Pero bueno, de todas las maneras, estamos hablando de que es una policía política. Es que su función es reprimir. Bienvenido a la realidad. Fuera del mundo de la piruleta, la fantasía de me hago muchos viajes por el mundo porque tengo dinero para viajar. No, amigo, no. Hay una realidad que va más allá. El sistema calificaba a los ciudadanos según su afinidad con el régimen. Si alguien tenía una mala puntuación, su familia lo pagaba. Claro. Entonces, por ejemplo, a mí, cuando voy a un sitio, ¿por qué cuando paso mi DNI me tienen 2 horas aquí en España? ¿Por qué? O sea, ¿por qué me tienen 2 horas cada vez que me paran? Tú cuéntame. Es España, ¿no? Es una democracia, es todo fantástico. ¿Por qué? ¿Por qué hay archivos policiales en España? Yo cada vez que la policía me para me dice, no, tienes antecedentes policiales de no sé qué. Yo, ¿antecedentes policiales de qué? ¿Serán judiciales? No tengo, ¿no? En plan de, esto no... No. Tienes antecedentes policiales de no sé qué. Claro, eso es lo que dice la policía. Eso es lo que dice. Pero es que, claro, esto es lo mismo. En plan, no, es que tienen un sistema así como todo el mundo. O sea, como absolutamente todo el mundo. De verdad, es ridículo. Este es el escenario ideal para hablar. Es el escenario, mira, de verdad. Mira, iba a decir una cosa, pero me la voy a callar. Tiene que ver con Juan Carlos y sus actividades. Y no hablo del rey. Ya os imagináis de que Juan Carlos hablo, sí. De creación, de pelo. Todos los extranjeros que venían al país, que por cierto, eran pocos. Pero... Eran pocos, seguro. O sea, de turismo de borracho de millones, no, pero gente que iba a conocer Albania sí había. De hecho, había brigadas. Pero bueno, todo igual. Pero todo extranjero que venía aquí tenía que estar completamente afeitado y con el pelo corto. Es decir, si yo por algún casual hubiese conseguido entrar en Albania en los 70, para entrar me hubieran rapado la cabeza. Bueno, esto es una difamación, porque es lo de las barbas, y precisamente era para luchar contra el islamismo radical. Entonces no era una cosa de los turistas, era que si tú le exigías algo a la población, pues los turistas que vienen de fuera se tienen que aguantar y seguir las costumbres y las cuestiones que se habían fijado para toda la población del país, ¿no? Ese refrán de donde fueras, haz lo que vieras, ¿no? Bien, pues este hippie... está ahí, si hubiera venido me hubieran cortado, no sé qué. Pues yo ojalá no te hubieran dejado entrar. Me hubieran dicho, mira, tú eres un payaso, fuera de aquí. Y te hubieran echado. No pasa nada. Yo ahora mismo voy a Estados Unidos y no me dejarían entrar. Es decir, es una realidad. Ahí, pues estas cosas pasan. Así es la vida. Si me voy a Turquía, pues me meterían en la cárcel. Pues sí, por supuesto. No pasa nada. No es el fin del mundo. Pues si tú vas a Albania, tendrás que respetar las costumbres y tradiciones y las cosas que están para todo el mundo, ¿no? Puestas en Albania. Y si no lo haces, pues vete a hacer el hippie y tus viajes fantásticos a otro sitio. No vayas a molestar a un sitio donde no quieren gente así.
Porque no quieren gente que venga a molestar. No lo digo porque él sea de ninguna manera, sino por su forma de ser, por su forma de actuar más bien. Pues si están luchando contra el islamismo radical, a mí me parece estupendo, pues si te tienes que quitar la barba, pues te jodes y te la quitas. Y si no te la quieres quitar, pues no vayas, no pasa nada, eres libre de no ir. Aquí la silla en plan de, la sala de torturas de la Inquisición de no existe. Pues es que es literal, porque es una barbería. Es una barbería donde se luchaba contra una práctica porque estaban teniendo problemas reales allí. Puedes estar a favor o en contra, pero la realidad es lo que yo estoy contando. Te puede parecer una salvajada si quieres, pero tienes que entender que si es una cosa que se hacía con toda la población y han decidido ellos que sea así, ¿quién eres tú para decir que voy allí y hago lo que me da la gana? Pues no, señor. De Colina. Y aquí mismo en este lugar quería hablaros de una de las cosas más bestias que siguen ocurriendo en Albania, sobre todo en la zona norte, y es un código ancestral, un código de venganza. Un código que, por ejemplo, este librito que habla precisamente de cómo es la revolución allí, del proceso, ¿no?, de la guerra de liberación, precisamente lo que se habla es que ellos prohíben el derecho de venganza, lo prohíben y lo persiguen y luchan contra él. Y de hecho se disminuye muchísimo el uso de este derecho, porque se persigue y deja de ser un derecho. Coge él y habla de como si fuera algo positivo de esa época, etcétera. No. Vamos a ver cómo no. Llamado Kanum. En este país existen niños que pasan su infancia encerrados en su vivienda. Existen hombres escondidos en su casa prácticamente de por vida. Esto es debido al Kanum, como digo, un código civil. ¿Esto pasa solo en Albania? No, en Kosovo pasa mucho más. Yo estuve en la cárcel con un kosovar, por ejemplo, y él me decía que su hermano era el niño al que entrenaban precisamente desde pequeño para el derecho a la venganza, y ese tuvo que venir a España porque le mataban por el derecho a la venganza. Por el derecho a la venganza. Entonces, ¿por qué se da mucho más en Kosovo? ¿Dice algo de esto? No. Habla de que en el norte de Albania se sigue haciendo. Pero es que antes, cuando la época de Hoxha, prácticamente desapareció. O sea, porque se perseguía de verdad. Se perseguía de verdad y mandar al ejército si hacía falta para acabar con él. ¿Dice algo de eso? No. Se pueden hacer un rollo melodramático para tener visitas. También me parece bien que la gente haga reír y haga gracias, etcétera, para tener visitas. O se tire vi, me parece estupendo. Eso lo usa todo el mundo. Pero esto es mentir. Esto es mentir, difamar y retorcer la realidad y la historia para intentar acomodarla a que la gente le dé visitas por el anticomunismo que existe hoy en día. Y eso es verdaderamente patético y habla muy mal de este personaje. Un código ancestral que además se pasa de boca a boca, de generación en generación, y dice básicamente que si alguien asesina a una persona, los parientes, la familia de la víctima, puede tomarse la libertad de asesinar no solo al asesino, sino a cualquier varón de su familia. No solo bajo asesinato, hay más cuestiones, pero bueno, es que ya, como os digo, no tiene ni idea de nada de Albania. Se ha pasado allí unos días de vacaciones tomando mojitos y ya está. Y se ha ido a hacer al museo ese de donde el barbero, a hacerse el interesante en una habitación y ahí en el monte a decir cuatro gilipollas. De verdad, es un vomitivo. Ancestrales de venganza. Estas mafias subsistieron en la dictadura y... Esas mafias fueron perseguidas totalmente en la dictadura y su influjo fue mínimo en comparación del que tenían antes y del que tuvieron después. Parece verdaderamente vergonzoso que otra vez vuelva a mentir y a injuriar de esta manera. Encontraron su época de oro tras la guerra de Kosovo. Esa zona era clave en la... ¿Eso en qué época fue? Tuvieron su época de oro. ¿En qué años? Di los años. Después de la terrible dictadura. Vaya, qué curioso. A lo mejor no tuvieron esos años antes de oro porque se les perseguía de verdad. De verdad. La ruta de la heroína desde Estambul. Y en ese momento... Sí, que en la época de la malvada dictadura no existía esa ruta. En ese momento Albania se convirtió en la ruta alternativa. Tras esta época la mafia albanesa se ha desarrollado por casi toda Europa. Vaya, qué curioso. Justo después de que esa terrible dictadura, durante esa terrible dictadura no pasó. Fíjate qué curioso. Qué curioso. Qué curioso la falsificación que haces y la imagen que das. Verdaderamente vomito y asqueroso el vídeo este. Hoy en día tienen sus dominios en Europa, en el norte de África e incluso en Sudamérica. Y ya terminando, se estima que hay 15 familias, son 15 las familias, los clanes que dominan todo este crimen. Sí, y Albania, porque gobierna la mafia, literalmente. Y antes gobernaban los trabajadores, es la diferencia. Pero parece que con todo este rollo melodramático que tienes, parece que lo que te parece estupendo es la democracia actual que ha condenado el país a la inmundicia. Pero no te preocupes, no te preocupes. Si todo al final se acumulan fuerzas, se desarrollan las contradicciones, las cosas van avanzando y al final el tiempo pone a cada uno en su sitio. Y eso va a pasar en Albania y va a pasar en todos los sitios. Así que nada, espero que te pegues muchos viajes de estos, pero que dejes de falsificar la historia y sobre todo el legado de ciertas cosas que te pilla muy grande, campeón.